Muy buen día tengan todos ustedes. Esta semana veremos parte del tema 5 del programa, cómo reconocer los estados de ánimo. El subtema recursos ante la ansiedad, las preocupaciones y la depresión lo veremos la siguiente semana, en el cual conoceremos estrategias puntuales que nos van a ayudar. ¿Cómo reconocer los estados de ánimo? Bueno, para comenzar habrá que observar que las personas tenemos un repertorio de pensamientos negativos que vienen a nuestra mente con más facilidad y no solamente cuando estamos tristes. Sin embargo, las personas con tendencia a la depresión acostumbran a establecer fuertes lazos asociativos entre los pensamientos negativos, de tal manera que en el momento que evocan un determinado estado de ánimo negativo, es más difícil suprimirlo. Las personas cuando estamos en estados de ánimo negativos, tendemos irónicamente a distraernos yendo a otros pensamientos depresivos, con lo cual se consigue profundizar más este tipo de estados, como si cayeras en una espiral de pensamientos negativos sin darte cuenta, conectando los pensamientos negativos uno a uno como una cadena, haciendo el escenario mental cada vez más trágico, y muchas veces esa cadena de carga negativa contiene eslabones de muchos matices emocionales. Obviamente se centra en pensamientos aversivos, es decir, que nos dañan de forma directa o indirecta, pero entre ellos pueden brotar también sentimientos positivos por momentos. Y esto no quiere decir que hemos revertido la carga de esta cadena emocional de negativo a positivo. Puede seguir siendo negativa sin darnos cuenta, por lo cual habrá que comenzar a reconocer los estados de ánimo a través de nuestras reacciones y la prevalencia de patrones conductuales. Sobre todo, para reconocer nuestros estados de ánimo de manera certera, habrá que poner atención en la forma en que se conectan los sentimientos y emociones entre ellos. Se trata de reconocer las capas emocionales una a una para irlas descubriendo e ir llegando al detonante o a la raíz emocional que puede tener décadas enterrada en el inconsciente, pero que sigue generando consecuencias en nuestro comportamiento en el tiempo presente. Y dentro del camino a reconocer estados de ánimo, emociones y sentimientos también, podemos encontrarnos con mecanismos o estrategias que nos pueden ayudar a cambiar esos estados de negativo a positivo. Pero hay algunos de estos métodos o estrategias o mecanismos que pueden hacer prevalecer el mismo estado de ánimo en modo negativo. Por ejemplo, veamos, el llanto. Por un lado, puede constituir un método natural para reducir los niveles de neurotransmisores cerebrales que alimentan la angustia, la tristeza. Pero aunque el llanto puede aligerar la carga, también puede obsesionar a la persona con la causa de su aflicción. Se torna su pensamiento cíclico en esa marea emocional. Este sería un efecto adverso. La distracción, por otro lado, puede romper la cadena de pensamientos tóxicos que mantienen la depresión u otro estado de ánimo negativo. Las distracciones más eficaces van a ser aquellas que tienen un impacto tal que pueden cambiar un estado de ánimo. Por ejemplo, un apasionante hecho deportivo, como competencias, encuentros, partidos de, fútbol, básquetbol, etc. Una buena película o un libro interesante. Los dispositivos electrónicos, ¿verdad? La TV, tablet, computadora o celular. Pero hay una vertiente contraria que hay que tener en consideración, y es el hecho de que hay algunas distracciones que pueden contribuir a perpetuar la depresión o determinado estado de ánimo negativo. Por ejemplo, telespectadores crónicos que después de una sesión de televisión se encuentran más deprimidos que antes. Y también digo otros estados de ánimo negativos, no solo los de depresión, porque en este mismo sentido, en este mismo ejemplo de la TV y otros dispositivos electrónicos, por el contenido que decidimos observar, nos pueden conectar y hacer que prevalezcan estados negativos iracundos, con contenido colérico también, por ejemplo.
Las actividades físicas, hablemos de las actividades físicas también, como los aeróbics, la gimnasia, yoga, el tai chi. Estas son técnicas muy eficaces tanto en la depresión leve como en otros estados de ánimo negativos como los de ira o enojo, o también llamados de mal humor, ¿verdad? Los beneficios derivados resultan más evidentes en personas que no acostumbran a realizar ejercicio que los que sí hacen, pero por otro lado, las personas que habitualmente hacen deporte constatan que el día que rompen su rutina tienen un estado de ánimo más negativo. La eficacia del ejercicio físico parece ser que radica su poder en cambiar la condición fisiológica provocada por determinado estado de ánimo. La depresión es un estado de baja activación, mientras que el ejercicio físico aumenta la actividad corporal en muchos sentidos, sobre todo cambios en los neurotransmisores involucrados en los estados de bienestar. Ya veíamos la parte biológica de nuestro mecanismo de recompensas, ¿verdad? A través del sistema accumbens. Hay técnicas de relajación también que reducen el nivel general de activación física o actividad física. Estas están muy indicadas para tratar estados de ansiedad y estrés, pero resultan poco apropiadas para el tratamiento de la depresión. Por otro lado, también tenemos el hecho de tratar de darnos ánimos a nosotros mismos mediante regalos y placeres sensoriales, que constituyen otro antídoto habitual para combatir la tristeza. Un baño caliente, por ejemplo, gozar de un platillo preferido, la sexualidad. Pero la parte contraria en el manejo de este sistema de recompensas autónomo es que recurrimos a elementos que nos conflictúan. Recurrir al alcohol y drogas en exceso, sobrealimentación, compras compulsivas, hasta el ejercicio en exceso. Es decir, la clave es la medida, ya que estas son estrategias contraindicadas que acostumbran a provocar posteriormente sentimientos de culpa y deterioro en el organismo. Hasta aquí ya hablamos del llanto, los distractores, el ejercicio o actividad física y comentamos sobre las técnicas de relajación, algo en particular, y también hablamos del manejo del sistema de recompensas autónomo, bueno, cómo lo manejamos. Todas estas conductas las hemos llegado a aplicar tanto consciente e inconscientemente, en algún momento de nuestras vidas, en algún punto, para modificar nuestro estado de ánimo. Por ello, la explicación de cada uno de estos mecanismos que a veces llegamos a aplicar y aparte de los beneficios que conllevan, también pueden presentar vertientes o caminos contrarios, opuestos, que disfrazan las emociones. Por ello, dentro del camino de reconocer los estados de ánimo, es importante estar atentos en lo que hagamos, en que lo que hagamos no esté acentuando estos estados de ánimo negativos. Esto es muy importante, repito, que lo que hagamos no esté acentuando los estados de ánimo negativos. Esto hay que estar bien alertas. Una aproximación más constructiva para elevar el estado de ánimo o cambiarlo de negativo a positivo consiste en proyectar una actividad que pueda proporcionar un pequeño triunfo o un éxito fácil también, como por ejemplo empezar una tarea doméstica que se haya pospuesto desde hace tiempo, terminar alguna actividad pendiente que se haya estado evitando, un cambio de imagen en la manera de arreglarnos o vestirnos, es ir en contra de procrastinar. Uno de los antídotos también más eficaces contra la depresión es la llamada reestructuración cognitiva. Ahí tome nota, esto es la reestructuración cognitiva, es decir, tratar de ver las cosas desde una óptica diferente. Es natural lamentarse, por ejemplo, por una relación que ha terminado
o sumergirse en pensamientos de autocompasión, como por ejemplo decir, esto significa que siempre estaré solo o sola. Pensamientos que solamente ayudan a fortalecer la depresión o la desesperación. El hecho de repensar y reconsiderar los aspectos negativos de la relación o ver que la relación de pareja no era la apropiada, es decir, reconsiderar la pérdida desde una perspectiva diferente, bajo una luz más positiva, puede servir de antídoto a la tristeza. Por ejemplo, en este caso del término de una relación de pareja. Otro elevador del estado de ánimo consiste en ayudar a otras personas que lo necesitan. Como la depresión se alimenta de obsesiones y preocupaciones que giran alrededor de uno mismo, es decir, se centran en el ego, el hecho de ayudar a personas que se encuentran mal puede contribuir a dejar de preocuparse por uno mismo. Hay personas que pueden encontrar también cierto alivio a su estado de ánimo negativo orientándose hacia un poder trascendente, si tienen una cierta orientación religiosa. Esto es también muy importante, la fe. Puede servir como una herramienta o estrategia importante para cambiar los estados de ánimo. La esperanza, sin esta cuestión religiosa, la esperanza entendida como la creencia de que uno tiene la voluntad y dispone de la forma de llevar a término sus objetivos, sean los que sean. Es decir, algo más que la ingenua visión de que todo irá bien. Realiza esta parte un papel importante en dominios tan diversos como el rendimiento académico o el hecho de hacer soportable un trabajo pesado. Desde el punto de vista de la inteligencia emocional, la esperanza significa que uno no puede rendirse ante la ansiedad, el derrotismo o la depresión cuando se encuentra con dificultades y contratiempos. Uno no puede rendirse. Esto es en lo que nos va a auxiliar la esperanza. Por otro lado, la preocupación es una barrera, es otro factor que condiciona los estados de ánimo. Hay personas que se preocupan para amargarse de toda la vida con el fin de castigar sentimientos de culpabilidad. No pueden permitirse ser moderadamente felices. Fíjense, hay personas que se preocupan por negligencia. Están tan profundamente preocupadas por su problema que no tienen el ánimo suficiente para ayudarse a solucionarlo. Muy contradictorio, ¿verdad? Si analizamos etimológicamente, la palabra preocupación tiene un sentido más útil e inteligente. Preocuparse con el prefijo pre y el verbo ocuparse. Nos está hablando de pensar antes de actuar, de elaborar situaciones antes de llevarlas a la práctica. Pero tiene ahí un matiz contrario, la preocupación, de que nos puede llevar también a un pensamiento cíclico, tóxico, redundante, en donde solo estamos abordando el problema sin ninguna solución. Entonces fíjense lo que dice etimológicamente: preocuparse, pensar antes de actuar. La cuestión de la preocupación es de que solo pensamos y no actuamos muchas veces. Ahora pasemos a la siguiente frase, dice, y también tiene que ver con esto: no es la realidad la que marca la mayor o menor importancia de un hecho, son nuestros pensamientos. La sugestión es un arma de doble filo para las personas que tienden a tener estados de ánimo negativos. La sugestión influye en el inconsciente y hace que una idea se convierta en realidad sin darnos cuenta. Todo aquello que le confiamos al inconsciente, sea positivo o negativo, éste lo realiza. Esto demuestra la importancia de lo que técnicamente se denomina orientación mental positiva o negativa. Por suerte o por desgracia, en gran medida cada uno es responsable
de su propio destino emocional en este sentido. La educación de los hijos y la propia reeducación está totalmente basada en la sugestión. Recordemos frases que hemos podido oír cuando éramos pequeños. Por ejemplo, siempre serás un fracasado, fracasada. La vida solamente trae preocupaciones. Eres una histérica como tu madre. Eres un machista como tu padre. Eres un tonto. No sabes hacer nada. No sirves más que para esto. Tú solo enfócate en ser buena ama de casa. Tú solo enfócate en ser buen proveedor. Si te das cuenta, todas estas líneas de pensamiento que aceptamos inconscientemente o conscientemente, como diría el doctor Miguel Ruiz en el libro de enseñanza tolteca, son acuerdos que aceptamos y se registraron en nuestro libro ley interno, y que incluso muchos de estos acuerdos negativos ya estaban antes de que naciéramos. Esta es una buena herramienta para contrarrestar la sugestión. Échenle un ojo nuevamente al libro de los 4 acuerdos. Por otro lado, la sugestión positiva ha de ser una frase que exprese de manera concisa aquello que queremos conseguir. La repetición es una buena regla de actuación. El mejor momento del día para hacernos sugestiones es cuando acabamos de despertarnos o momentos antes de acostarnos. Esto es importante para hacernos sugestiones cuando nos despertamos o cuando ya nos vamos a acostar. Es preciso añadir a la sugestión verbal una imagen visual con el fin de reforzar el pensamiento. Esto es parte también del ejercicio de reestructuración cognitiva. Como resumen de esto último que hemos visto, vimos que como mecanismos o estrategias para elevar nuestro estado de ánimo tenemos los siguientes. 1. Evitar procrastinar, evitar posponer tareas, pues incluso las más sencillas, y ponerse manos a la obra. Esto es lo que detectamos en esto último, estos mecanismos. 2. La reestructuración cognitiva, que es cambiar la óptica o perspectiva del hecho. 3. La fe, la fuerza de voluntad, la esperanza, como mecanismos de defensa y también como mecanismos de impulso y motivación intrínseca. Esto es muy importante. 4. Evitar preocuparse. Recuerda no caer en pensamientos cíclicos y redundantes en lo negativo, pues. Recuerda, preocuparse es pensar para antes de actuar. Trata de enfocarte en tu actuar también. 5. Identificación, control y manejo de las sugestiones, o como estudiamos con el libro de los 4 acuerdos. Haz una revisión de este libro ley interno para detectar qué acuerdos negativos introyectaste, aceptaste consciente o inconscientemente en el pasado y que siguen afectándote hoy en día. Ahora bien, pasamos a las actividades. Primera actividad, pueden ver ahí en su pantalla esta ficha. Dice el punto 1, identifica y redacta cuáles son las estrategias que utilizas como elevadores de ánimo. De las que vimos hoy, si hay estrategias que utilizas y que no se mencionan también, esto es importante, estrategias que no se mencionan y tú has aplicado incluso sin darte cuenta. Por eso es muy importante la bitácora que se dejó como actividad la semana anterior en el tema 4. Este es un apoyo para este ejercicio en particular. A partir de aquí es responder las siguientes preguntas de la manera más amplia y descriptiva, que serían las preguntas, dice ahí la 2, ¿qué frases de tipo sugestivo te ha transmitido tu familia, tanto positivas como negativas? 3, dice ahí, ¿qué comentarios hacían en tu casa ante los estados de ánimo de los respectivos miembros, incluyéndote a ti? 4, ¿qué cosas preocupaban a tus padres? ¿Cómo lo trataban el problema? ¿Cómo afrontaban los problemas? 5,
¿Qué pensamientos acostumbras a asociar a tus preocupaciones? Eso sería todo para este video. Recuerden, pueden descargar la ficha o inmediatamente aquí pausando el video pueden ponerse manos a la obra. Fíjense, ahí dentro de los consejos para este video era la cuestión de procrastinar. Hay que evitar el posponer. Eso sería todo, como les decía, para este video. Seguimos con el subtema del tema 5, recursos ante la ansiedad, las preocupaciones y la depresión, la próxima semana. Muchas gracias por su atención.